Esta noche, la quietud entre las estrellas se ve interrumpida por un viajero. No se anuncia con saludos por radio ni con luces parpadeantes. En cambio, se desliza en nuestro cielo como una mancha tenue y persistente de luz, que unos ojos atentos notaron por primera vez a comienzos de julio. A los pocos días de su hallazgo, resonaron titulares sensacionalistas. Algunos lo llamaron una amenaza cósmica, otros murmuraron sobre tecnología alienígena. Pero la verdad de este visitante es mucho más intrigante que cualquier ciencia ficción. Es el cometa 3I Atlas, apenas el tercer objeto interestelar que se ha visto atravesar nuestro sistema solar. Nacido bajo otro sol y ahora trazando una breve línea luminosa sobre nuestro cielo, pronto desaparecerá de nuevo en la oscuridad entre las estrellas, quizá para siempre. Para captar la maravilla de este momento, imagina caminar por una playa y encontrar un trozo de madera a la deriva, que te das cuenta de que proviene de una orilla lejana y desconocida. Eso es lo que este cometa representa para nosotros. Es un fragmento de un mundo distante, moldeado por una estrella que no es la nuestra, que porta pistas químicas que susurran sobre un lugar que probablemente nunca visitaremos. Durante unos pocos meses preciosos, este viajero perdido nos pertenece, un objeto de un océano alienígena de estrellas que ha recalado en el jardín delantero de nuestro cosmos para ser estudiado. El descubrimiento en sí fue repentino y electrizante. En la noche avanzada del 1 de julio de 2025, un telescopio automatizado en Río Hurtado, Chile, parte del sondeo Atlas del Cielo, capturó imágenes de un punto de luz tenue que se movía de una manera extraña. Al principio parecía simplemente otro pequeño cometa o asteroide, pero algo no encajaba. Su trayectoria en el cielo no se alineaba con las órbitas usuales de objetos atados a nuestro Sol. A medida que los astrónomos de todo el mundo recibían la alerta y hacían los cálculos, la emoción creció hasta un punto febril. En los días siguientes llegaron nuevas observaciones, y cuando se compararon con imágenes de archivo más antiguas, algunas que se remontaban a mediados de junio, el veredicto se volvió claro y asombroso. Este objeto no estaba orbitando al Sol en absoluto, iba en un viaje de ida sin regreso. Dicho de otro modo, su trayectoria era lo que llamamos hiperbólica, lo que significa que no está atado por la gravedad del Sol y no volverá a cerrar un ciclo. Vino de las profundidades del espacio interestelar y se dirigirá de nuevo al vacío. El Minor Planet Center lo designó rápidamente como 3I. Hiperbólica es un término técnico, pero podemos visualizarlo con claridad. Imagina al Sol como una gran roca en medio de un río, y a este viajero como una hoja llevada por la corriente. La mayoría de las hojas, como la mayoría de los cometas y asteroides que conocemos, quedan atrapadas en remolinos alrededor de la roca. Esos son los caminos cerrados y en bucle que atan a los objetos ordinarios al Sol, como los planetas que giran en elipses o los cometas periódicos que van y vienen en lazos alargados. Pero unas pocas hojas raras se deslizan en línea recta con la corriente, rozan la roca y luego siguen su camino río abajo. Ese giro único alrededor de la roca es una hipérbola. La trayectoria no se cierra en un bucle, se abre y no regresa. En el instante en que los astrónomos vieron las matemáticas de su camino, supieron que este visitante no era local, no nació aquí y no se quedaría. Al rastrear la trayectoria de entrada, Atlas parece haber venido desde la dirección de la constelación de Sagitario, aproximadamente hacia los densos campos estelares cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se aproximó a nuestro sistema solar a una velocidad abrasadora de decenas de kilómetros por segundo, más rápido que cualquier cohete que la humanidad haya lanzado, lo bastante veloz como para viajar de la Tierra a la Luna en apenas un par de horas. Velocidades así son una señal reveladora de un objeto no ligado a nuestro Sol. Tal velocidad sugiere una poderosa onda gravitatoria en su pasado. Quizá hace mucho, un baile con empujones junto a un planeta gigante en su sistema de origen lo lanzó hacia afuera, o tal vez el empujón acumulado de estrellas que pasaban durante eones lo fue acelerando hasta la velocidad de escape. Como haya ocurrido, en algún momento del pasado remoto, Atlas fue desalojado del abrazo gravitatorio de su sistema natal y enviado a toda prisa al vacío interestelar. Puede que haya vagado solo durante millones o incluso miles de millones de años antes de que el destino lo acercara a nuestro Sol.
uno no puede evitar preguntarse por ese hogar original. Tal vez era una tenue enana roja en un rincón tranquilo de la galaxia, rodeada por un disco frío de polvo y hielo. En la infancia de ese sistema lejano, Tres y Atlas pudo haberse formado a partir del mismo disco protoplanetario que dio origen a sus planetas. Podría haber pasado eones como un cuerpo helado en el borde de ese sistema, como nuestros propios cometas que habitan en la distante nube de Oort, hasta que alguna perturbación cósmica lo liberó. Quizá una estrella pasajera se acercó demasiado, o un planeta gigante emigró y catapultó gravitacionalmente al pequeño cometa hacia el exterior. Desde ese momento se convirtió en un vagabundo interestelar. Intenta imaginar la larga soledad de semejante viaje, derivando en la oscuridad entre las estrellas, lejos del tibio resplandor de cualquier sol, durante más tiempo del que ha existido la civilización humana. Durante edades fue solo otra pequeña y silenciosa bola de hielo entre las estrellas. Luego, por un increíble golpe de suerte, su camino y el de nuestro sistema solar se cruzaron. Este año, los telescopios de la Tierra captaron el tenue destello de ese antiguo viajero cuando por fin encontró la luz y la gravedad de una nueva estrella, la nuestra. La C, en su nombre formal, significa cometa, y esa sola letra conlleva mucha importancia. Significa que Atlas no es solo una roca desnuda, es un cuerpo helado que puede desarrollar una coma y una cola al calentarse. A menudo se describe a los cometas como cápsulas del tiempo porque preservan los materiales primitivos, hielos, polvo y compuestos orgánicos del amanecer de sus sistemas estelares. Son congeladores cósmicos que guardan secretos antiguos en hielo. En cuanto se identificó a 3I Atlas, telescopios grandes y pequeños se orientaron hacia él para ver si se comportaría como un cometa. Las primeras observaciones no decepcionaron. Para cuando fue descubierto en su entrada, el cometa ya mostraba una coma tenue, una delicada neblina de gas y polvo que se evaporaba de su núcleo a medida que la luz solar empezaba a calentarlo. Que no quepa duda, Atlas no fue un gran espectáculo a simple vista. No hubo colas que llenaran el cielo, ni destellos brillantes visibles sin instrumentos. Fue un halo sutil y fantasmal, detectable solo por cámaras sensibles y observadores experimentados. Era la respiración silenciosa de un pequeño mundo helado que despertaba por primera vez al calor de un sol desconocido. Si alguna vez has dejado un pack de frío del congelador en un día cálido y has visto cómo la escarcha de su superficie se desvanece en vapor, tienes una idea diminuta de lo que le ocurría a Atlas. El proceso se llama desgasificación. La luz solar penetra en la superficie del cometa y los gases congelados atrapados en el hielo empiezan a sublimarse, pasan directamente de sólido a gas, escapando al espacio y arrastrando consigo partículas de polvo. Esto forma una nube brumosa alrededor del núcleo sólido, la coma y a menudo una cola que se extiende en sentido opuesto al Sol debido a la presión de la luz solar y al viento solar. Este año, Atlas había comenzado a exhalar sus hielos antiguos. Pudimos olfatear esos gases con nuestros telescopios e instrumentos más poderosos, incluido el nuevo telescopio espacial James Webb. Lo que hallamos al descomponer la luz del cometa en un espectro, como si extendiéramos la luz del Sol en un arco iris para ver sus colores, fue sorprendente y fascinante. La coma de 3I Atlas resultó tener una firma química inusual. Al observar los colores específicos de la luz absorbidos y emitidos por el gas alrededor del cometa, los astrónomos determinaron que este cometa es rico en dióxido de carbono, con cantidades relativamente modestas de vapor de agua. De hecho, las mediciones sugieren que liberaba aproximadamente 8 veces más dióxido de carbono que agua. Esto llama la atención, porque la mayoría de los cometas que se adentran en las regiones internas de nuestro sistema solar tienden a producir abundante vapor de agua cuando se calientan, ya que el hielo de agua es un componente mayoritario de su composición. El dióxido de carbono también está presente en muchos cometas, pero por lo general como una fracción menor que se vuelve notable solo cuando el cometa aún está lo bastante lejos del Sol como para que el agua permanezca mayormente congelada. Pero aquí está Atlas, un visitante de otra estrella, mostrando una coma dominada por dióxido de carbono desde temprano en su aproximación. ¿Qué podría significar esto?
Una posibilidad es que el cometa se haya formado en una región muy fría de su sistema de origen, quizá cerca del equivalente a su cinturón de Kuiper o más allá, donde el hielo de dióxido de carbono, más volátil que el de agua y capaz de pasar a gas a temperaturas más bajas, podría acumularse en grandes cantidades. Podría ser una pista de que en la química de su cuna original, el dióxido de carbono era especialmente abundante, o de que el núcleo se mantuvo tan frío durante tanto tiempo que gran parte del agua permaneció encerrada bajo la superficie. Otra posibilidad que han propuesto los científicos es que, durante el largo viaje por el espacio interestelar, la exposición a rayos cósmicos y partículas de alta energía hayan alterado las capas de hielo superficiales. A lo largo de millones de años, esa radiación puede desencadenar reacciones químicas que formen una costra de orgánicos complejos, sellando en cierta medida el hielo de agua en estratos más profundos. Mientras tanto, sustancias más volátiles como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que no se congelan con tanta firmeza, podrían quedar cerca de la superficie o atrapadas en esa costra, listas para escapar cuando el cometa se acerque a una estrella. Así, cuando este viajero empezó a calentarse cerca de nuestro Sol, el dióxido de carbono fue el primero en escapar en grandes volúmenes, mientras que el vapor de agua comenzó a emerger más lentamente a medida que el calor solar penetraba con mayor profundidad en las capas del cometa. Y el dióxido de carbono no fue lo único que salió. Otros ingredientes también se hicieron notar. Los telescopios detectaron una cantidad modesta, pero medible de monóxido de carbono, TTO, en la coma. También aparecieron señales de gas cianuro, CN, un trazador común en comas cometarias que brilla de manera característica y a menudo ayuda a los astrónomos a estimar cuán activo está un cuerpo de este tipo. Quizá lo más intrigante es que algunas observaciones captaron indicios de elementos pesados, como el níquel en el vapor. En los últimos años se ha descubierto que muchos cometas, incluso los familiares, liberan pequeñas cantidades de metales como hierro y níquel cuando están cerca del Sol, probablemente porque existen compuestos orgánicos frágiles o granos de polvo metalizados que se desintegran bajo el calor y la radiación ultravioleta, liberando átomos metálicos. Este objeto, por lo visto, sigue también ese curioso patrón, lo que demuestra que incluso un visitante de otra estrella comparte este rasgo. Todas estas huellas químicas, los gases y elementos identificados colocan a este mensajero en un terreno intermedio. En algunos aspectos se siente como un primo de los cometas que conocemos, con moléculas comunes como agua, monóxido de carbono y cianuro, e incluso ese vapor de níquel que hemos aprendido a reconocer en las comas. Sin embargo, las proporciones son lo bastante distintas como para recordarnos que se cocinó en otra cocina. Alrededor de otra estrella, la naturaleza horneó un cometa con su propia receta, usando los mismos ingredientes básicos pero en medidas diferentes. Estudiar esas diferencias es como comparar una receta de una cocina extranjera. Nos habla del entorno y de la historia de ese lugar distante. Tras el frenesí inicial del descubrimiento, astrónomos de todo el mundo se dispusieron a observar al visitante con la mayor profundidad posible durante su visita fugaz. La trayectoria se calculó con precisión creciente. Se determinó que haría su máximo acercamiento al Sol, a finales de octubre de 2025, pasando por el interior de la órbita de Marte a unas 1,4 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Esa distancia es de unos 210 millones de kilómetros, mucho más cerca del Sol que la Tierra, pero todavía más afuera que la órbita de nuestro planeta. Después del perihelio, el cometa emprendería el regreso hacia afuera, cruzando el plano de la órbita terrestre en diciembre. Es importante destacar que nunca iba a acercarse especialmente a la Tierra. Su acercamiento máximo sería en la salida, a mediados de diciembre de 2025, a unas 1,8 unidades astronómicas, alrededor de 270 millones de kilómetros, es decir, cientos de millones de millas. En términos celestes, es un amplio margen, lo bastante lejos como para estar tranquilos, así que nunca hubo peligro de colisión ni motivo para que el público se preocupara por impactos de fin del mundo, pese a algunos de esos primeros titulares apresurados. Para la mayoría de los observadores ocasionales del cielo, este cuerpo seguiría siendo un objetivo esquivo.
Incluso en su mayor brillo, no se esperaba que alcanzara la visibilidad a simple vista. Solo los telescopios grandes o las fotografías de larga exposición de aficionados con buen equipo lo mostrarían como una pequeña mancha moviéndose contra el telón de fondo estrellado. Pero para los astrónomos profesionales, la geometría de su visita era una oportunidad de oro. El cometa se acercó desde el cielo del sur y fue observable con telescopios terrestres durante buena parte de la aproximación de julio a septiembre. Aunque desapareció tras el resplandor del Sol alrededor del perihelio de octubre, lo que lo volvió temporalmente inobservable desde el lado nocturno de la Tierra, se recuperó después, cuando emergió en los cielos del amanecer a finales de noviembre y en diciembre. Esto significó que obtuvimos un registro casi continuo de observaciones, desde su descubrimiento en el sistema solar exterior, pasando por el giro más cercano alrededor del Sol, hasta el inicio del viaje de salida. Múltiples observatorios potentes contribuyeron a este retrato sin precedentes de un intruso interestelar. En Tierra, instalaciones como el telescopio Gemini Sur en Chile y el Gran Telescopio Sudafricano reunieron datos espectroscópicos e imágenes, diseccionando la luz de la coma en busca de pistas sobre su composición. El telescopio espacial Hubble de la NASA, siempre atento, también logró capturar imágenes del visitante. El 21 de julio de 2025, Hubble tomó una fotografía del cometa cuando estaba a unas 277 millones de millas de la Tierra. En esa imagen aparece como un diminuto capullo de luz en forma de lágrima, el resplandor difuso del polvo que se desprende del núcleo helado. Como Hubble seguía su movimiento, las estrellas de fondo aparecieron como trazos. Ese brillo en forma de lágrima les indicó a los astrónomos que el polvo estaba saliendo activamente del núcleo, y a partir de observaciones como esas, comenzaron a estimar el tamaño posible del núcleo sólido. Para agosto, los datos sugerían que el núcleo podía medir como máximo alrededor de 5 o 6 kilómetros de diámetro, y quizás ser tan pequeño como unos 500 metros. En otras palabras, se trata probablemente de un cometa de tamaño moderado, no un gigante según los estándares del sistema solar, pero tampoco diminuto. Se ubica en algún punto entre el tamaño de una ciudad y el de una pequeña montaña. Eso coincide, más o menos, con las dimensiones de los cometas familiares. Así que, de nuevo, es extraordinario por su lugar de origen, aunque no tanto por su tamaño físico. Mientras tanto, el flamante telescopio espacial James Webb aprovechó su visión infrarroja para estudiar la composición, medir los gases e incluso buscar moléculas complejas. Otros observatorios espaciales se sumaron al esfuerzo. El telescopio Swift de la NASA, que suele cazar explosiones de rayos gamma lejanas, observó el brillo ultravioleta del cometa. El satélite TESS, dedicado a la búsqueda de exoplanetas en tránsito, incluso se tomó un tiempo para monitorear durante varias semanas los cambios de brillo, lo que ayudó a deducir su período de rotación. Los astrónomos determinaron que gira aproximadamente una vez cada 16 horas, un ritmo pausado para un núcleo cometario. Más cerca del Sol, los observatorios solares de la NASA, como SOHO y Parker Solar Probe, se mantuvieron vigilantes para ver si el cometa se volvía visible al acercarse al perihelio. De hecho, el coronógrafo de SOHO, un dispositivo que bloquea el disco solar para detectar objetos tenues cercanos, captó un minúsculo punto de luz cuando rozó el entorno solar a finales de octubre. Incluso naves espaciales no diseñadas originalmente para observar cometas aportaron su grano de arena. Cuando el viajero cruzó la órbita de Marte, los emisarios robóticos de la humanidad alrededor del planeta rojo orientaron sus cámaras hacia el cielo. El orbitador, Trace Gas Orbiter de ExoMars y la sonda Mars Express, ambos de la Agencia Espacial Europea, intentaron fotografiarlo cuando estuvo más cerca de Marte, a unos 29 millones de kilómetros del planeta el 3 de octubre de 2025. Contra todo pronóstico, ExoMars TGO logró capturar una imagen. El cometa apareció como poco más que un punto blanco ligeramente difuso entre trazos de estrellas lejanas. Pero ese punto tenue era historia en proceso, un visitante de otra estrella, visto desde un punto de vista alrededor de otro mundo. Estos esfuerzos demostraron cuán empeñados estábamos en observar cada momento de su viaje. El resultado es un registro notable
y casi ininterrumpido del comportamiento de un objeto interestelar mientras interactuaba con una estrella. Desde las regiones más lejanas del sistema solar, pasando por el calentamiento en su perihelio y hacia afuera a medida que se alejaba, seguimos a este intruso con una minuciosidad sin precedentes. En comparación, el primer objeto interestelar, 1I Oumuamua, se detectó solo después de su paso más cercano al Sol y ya en retirada, lo que nos dejó muy poco tiempo para observarlo. Y 2I Borisov, aunque fue observado durante su aproximación y su partida en 2019 y 2020, no se benefició de una variedad de telescopios e instrumentos tan amplia como la que tenemos ahora en 2025. Con este visitante, la humanidad lanzó esencialmente todo lo que tenía, desde grandes observatorios terrestres hasta telescopios espaciales e incluso sondas planetarias. Y el cometa nos recompensó con un tesoro de datos, así como con algunos rompecabezas que vale la pena masticar. Si todo esto te resulta vagamente familiar, quizás sea porque recuerdas la emoción de 1I Oumuamua en 2017 y de 2I Borisov en 2019. Esos fueron nuestros dos primeros intrusos interestelares. Cada uno nos enseñó lecciones distintas. Oumuamua, cuyo nombre significa explorador en hawaiano, fue profundamente enigmático. Era pequeño, quizá de apenas unos cientos de metros de largo, y no presentaba una coma detectable, pero exhibió una extraña aceleración no gravitatoria, como si algo lo empujara suavemente hacia afuera más rápido de lo que la gravedad del Sol por sí sola permitiría. Los científicos propusieron varias explicaciones, desde desgasificación de hidrógeno u otras moléculas invisibles hasta ideas más exóticas, como que fuera una vela ligera diseñada por extraterrestres para aprovechar la luz solar. La escasez de datos, se lo observó solo brevemente, hizo que el debate sobre la verdadera naturaleza de Oumuamua se prolongara durante años y probablemente aún no esté del todo zanjado. No se parecía a ningún cometa o asteroide visto antes, y su comportamiento extraño realmente estiró nuestra imaginación. Luego llegó 2I Borisov, descubierto a fines de 2019 por un astrónomo aficionado en Crimea. Borisov fue un soplo de aire fresco para los astrónomos, porque era, en la mayoría de los aspectos, como un cometa normal de nuestro sistema solar. Tenía una coma difusa, una cola y una composición que, si bien mostraba algunas diferencias notables, por ejemplo, una cantidad inusualmente alta de monóxido de carbono en relación con el hielo de agua, lo que sugiere que también provenía de un lugar muy frío, no desafiaba las expectativas como lo hizo Oumuamua. Borisov confirmó básicamente que la galaxia probablemente está repleta de cometas helados que han sido expulsados de sus sistemas de origen y deambulan entre las estrellas, y que al menos algunos de los que pasan cerca de nosotros se verán y se comportarán de manera muy similar a los cometas que hemos conocido siempre. Si Oumuamua fue el forastero extraño que desató teorías extravagantes, Borisov fue el primo tranquilizador que llega de visita. Ahora 3I Atlas se ubica más cerca de Borisov en ese espectro. Como Borisov, este cometa se comporta claramente como tal. Tiene desgasificación activa, coma y una cola, aunque tenue. Podemos medir directamente sus gases y su trayectoria es estable salvo por el ligero empuje que puede imprimir la desgasificación cometaria. Hasta ahora no se ha detectado ninguna aceleración drástica e inexplicada más allá de eso. En muchos sentidos, ha calmado las aguas de la especulación que agitó Oumuamua. No hay necesidad de invocar tecnología alienígena para explicar nada sobre él. Sus misterios caben dentro de la física natural de los cometas. Aún así, el viajero es también más extremo en su trayectoria y velocidad que cualquiera de sus predecesores. Llegó lanzado con una inclinación pronunciada respecto del plano en el que orbitan los planetas de nuestro sistema solar, y se marchará también a gran velocidad. Es como si hubiera tenido una carrera de impulso más larga antes de alcanzarnos, lo que significa que podría haber estado viajando durante muchísimo tiempo o haber caído desde una órbita más alta, por encima del plano, en el disco de nuestra galaxia. Lo que han hecho estos 3 visitantes interestelares es ampliar nuestra noción de lo que hay ahí afuera. Son 3 puntos de datos que apuntan a una vasta población de objetos que vagan entre las estrellas.
Algunos podrían ser fragmentos extraños de mundos fracturados. Otros, cometas prístinos que nunca se acercaron a sus soles de origen. Algunos podrían ser asteroides rocosos y otros mezclas heladas verdaderamente exóticas. Hemos aprendido que los objetos interestelares pueden ser helados como los cometas y quizá rocosos como los asteroides, y que a veces pueden disfrazarse unos de otros, con Oumuamua desdibujando esa línea. Cada nuevo objeto es una oportunidad para afinar nuestra comprensión y también para avivar la imaginación sobre lo que podría deambular por los espacios oscuros entre sistemas solares. Inevitablemente, cada vez que aparece un objeto misterioso venido de más allá, surgen susurros. ¿Podría ser una nave espacial alienígena? ¿Existe un encubrimiento o algún significado más profundo que las autoridades no estén compartiendo? Este visitante no fue una excepción a ese patrón. En foros de Internet y redes sociales, algunas voces especularon sin freno. Quizá este cometa era en realidad una sonda disfrazada enviada por una civilización extraterrestre. O tal vez su trayectoria se apuntó intencionalmente como un mensaje o una misión de vigilancia. Otros tejieron teorías de conspiración, según las cuales se había activado en secreto una alerta de defensa planetaria y los gobiernos ocultaban una posible amenaza. En verdad, un objeto pequeño en una trayectoria distante puede encender la imaginación precisamente porque es desconocido y proviene de fuera de nuestro vecindario familiar. Los seres humanos somos narradores y a veces dejamos que la especulación se nos adelante a los hechos. Pero un poco de escepticismo, combinado con muchos datos sólidos, ayuda mucho a disipar esas ideas dramáticas. No hay evidencia de ningún comportamiento artificial en el cometa. Si uno mira los detalles de su movimiento y de sus cambios de brillo, todo encaja con la física normal de los cometas. Las fluctuaciones en su brillo pueden correlacionarse con ráfagas de desgasificación. La luz solar hace que bolsas de hielo se vaporicen y ventilen gas, no con el empuje controlado de motores. El material que desprende forma una cola difusa, exactamente como cabría esperar del polvo impulsado por la radiación solar. No un penacho estrecho ni un patrón que sugiera maquinaria. Su trayectoria, aunque extraordinaria por su origen, es exactamente la que dicta la gravedad dada su velocidad y su dirección de entrada. No estaba desacelerando ni ajustando su curso de manera antinatural. En resumen, el objeto se comportó por completo como un pequeño mundo natural, guiado suavemente por la gravedad y la física, sin indicios de tecnología o intención. En cuanto a la idea de una alerta de defensa planetaria, hay un grano de verdad que se deformó. Sí, la comunidad de defensa planetaria, la red global de científicos y agencias espaciales que trabajan en detectar y responder a peligros de asteroides y cometas, prestó mucha atención a este caso, pero no porque representara un peligro. Más bien, lo vieron como un ejercicio de entrenamiento perfecto. Piénsalo como un simulacro de incendio. No esperas a un fuego real para practicar la ruta de escape. Del mismo modo, nuestras redes de rastreo y defensa de asteroides utilizaron a este inofensivo visitante interestelar como una oportunidad para poner a prueba su coordinación y sus habilidades de observación. Equipos de todo el mundo se coordinaron para seguir con gran precisión su posición, para comprobar qué tan bien y qué tan rápido podían fijar la órbita de un objeto nuevo y veloz. Practicaron el intercambio rápido de datos y el refinamiento de las predicciones de su trayecto, técnicas que serían esenciales si, algún día, encontráramos un cometa en rumbo de colisión con la Tierra. Al rodear a este viajero con instrumentos y monitorear cada uno de sus movimientos, en esencia lo trataron como si fuera un cometa potencialmente peligroso en un escenario de prueba, lo que les permitió identificar cualquier debilidad en nuestra preparación global. Por fortuna, el visitante fue completamente benigno, pero convertir a un invitado único en la vida en un blanco de entrenamiento es exactamente el tipo de preparación que queremos antes de que aparezca una amenaza real, y no hubo nada secreto al respecto. El esfuerzo se discutió abiertamente en los ámbitos científicos y fue celebrado como una demostración exitosa de colaboración internacional. Aquí es donde la historia de este mensajero se cruza con la historia más amplia de cómo vigilamos el cielo. El sondeo Atlas que lo descubrió opera todas las noches despejadas, capturando objetos tenues en movimiento contra un cielo abarrotado.
Es parte de una nueva era de vigilancia de todo el firmamento. Antes, descubrir un cometa o un asteroide dependía a menudo de individuos expertos o de programas dispersos. Ahora contamos con sistemas automatizados como Atlas, con ojos en ambos hemisferios, dedicados a detectar los guiños más leves de luz en movimiento contra el telón de fondo estrellado. Y pronto, el Observatorio Rubin en Chile, con su potente telescopio y su gigantesca cámara, entrará en servicio y examinará repetidamente todo el cielo nocturno con un detalle sin precedentes. Una vez que el Observatorio Rubin comience sus operaciones plenas, esperamos encontrar muchos más objetos interestelares, quizá incluso varios cada año, simplemente porque por fin estaremos observando con la sensibilidad y la frecuencia adecuadas para captar a estos visitantes veloces y tenues. Con eso llegarán nuevas decisiones. ¿Seguimos confiando únicamente en los telescopios o desplegamos misiones de respuesta rápida, pequeñas naves espaciales listas para salir a toda prisa y encontrarse con el próximo visitante? La idea suena a ciencia ficción, aunque se está considerando seriamente. La Agencia Espacial Europea ya ha puesto en marcha un concepto de misión conocido como Comet Interceptor. Esta misión, cuyo lanzamiento está previsto para finales de la década de 2020, ubicará una sonda en el espacio, en un punto estable del sistema Sol-Tierra, para esperar un objetivo adecuado. La idea es que, si se descubre un nuevo cometa, especialmente uno que se acerque por primera vez al Sol o incluso un cometa interestelar de este tipo, Comet Interceptor pueda desplegarse para viajar rápidamente hacia él y realizar un sobrevuelo cercano, capturando imágenes y datos de primera mano. Es una forma de no empezar desde cero cuando se descubre un objeto. La nave ya estaría allí, lista y preparada para entrar en acción. Aunque el plan principal de Comet Interceptor es apuntar a un cometa entrante a un desconocido proveniente de la distante nube de Oort, es concebible que se intente un objetivo interestelar si se descubre lo bastante temprano y dentro del alcance de las capacidades de la nave. El desafío, por supuesto, con los verdaderos objetos interestelares como 1I, 2I o 3I, es que se mueven extremadamente rápido y por lo general los detectamos solo cuando ya vienen en camino. Para cuando tenemos una trayectoria sólida, diseñar y lanzar una misión desde la Tierra para alcanzarlos se vuelve prácticamente imposible con la tecnología actual. Necesitaríamos, o bien, una propulsión mucho más avanzada, o mucho más tiempo de anticipación. Algunos ingenieros visionarios han propuesto ideas como Proyecto Lyra, un estudio conceptual que explora cómo podríamos enviar una sonda para perseguir algo como Oumuamua, usando cohetes de alta velocidad o asistencias gravitatorias. Hasta ahora, esos planes siguen siendo teóricos, pero subrayan lo esencial. Si de verdad queremos un examen directo de un visitante interestelar, quizá algún día tengamos que ser muy ingeniosos y muy rápidos. Otra posibilidad es que tengamos suerte. Un objeto interestelar podría, por puro azar, quedar capturado en nuestro sistema solar durante un tiempo. Si llegara a pasar cerca de un planeta gigante como Júpiter, a la velocidad y con el ángulo justos, podría quedar atrapado gravitacionalmente en una órbita ligada alrededor del Sol, al menos de manera temporal. Eso sería el equivalente cósmico de atrapar un ave salvaje en una trampa, dándonos mucho más tiempo para estudiarla. Las probabilidades son bajas, pero no nulas. Algunas simulaciones incluso sugieren que es posible que unos pocos objetos que hoy orbitan el Sol, quizá algunos asteroides o cometas inusuales, fueran originalmente interestelares, pero quedaron capturados hace eras y ahora se hacen pasar por locales. Parte de la emoción de identificar nuevos objetos consiste en someterlos a prueba para ver si alguno encaja con esa descripción. Por ahora, lo que señala este encuentro es que el océano cósmico que nos rodea está lleno de madera a la deriva, y por fin estamos aprendiendo a notar cuando un trozo encalla en nuestra orilla. Cada pieza tiene su propia historia, y en conjunto cuentan un relato mayor sobre la mezcla y el intercambio de la galaxia. Hagamos una pausa en la narrativa del hallazgo y pongámonos en el lugar de quien intenta entender un objeto como este, cometa. ¿Cómo averiguamos de qué está hecho o de dónde vino, estando tan lejos? Aquí es donde un par de grandes ideas de la física se vuelven maravillosamente útiles y pueden explicarse en términos cotidianos.
Primero, la magia de la espectroscopía, la técnica que nos permitió discernir la química del cometa. Piensa en la luz del Sol o de las estrellas, como un arco iris de colores mezclados. Ahora imagina ese arco iris pasando por una nube de gas. Ciertos átomos o moléculas en ese gas absorberán colores de luz muy específicos, como ladrones que roban tonos particulares del arco iris. Si dispersas la luz después de que atraviesa la nube, usando un prisma o una red de difracción, ya no verás un arco iris perfectamente continuo. Verás huecos u oscuras líneas donde faltan colores. Esos pedacitos ausentes son como huellas dactilares. Cada sustancia química tiene su propio conjunto único de colores favoritos, que absorbe y también emite si está excitada. Al examinar con cuidado el espectro de la coma del cometa 3I Atlas, los científicos vieron las huellas de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianuro y otras moléculas. No necesitamos llevar una muestra del cometa a un laboratorio para saber qué contiene. La luz que viaja desde el cometa hasta nuestros telescopios lleva marcas de su composición. Es un poco poético que podamos identificar la química de un mundo de otra estrella con solo dividir su luz y leer el código de barras de colores impreso allí. No hace falta un tricorder de ciencia ficción, basta con física y un buen espectrógrafo. En segundo lugar, considera cómo la gravedad coreografía el viaje de un objeto como este, viajero. A menudo hablamos de la gravedad como una fuerza, pero también es útil pensar en ella como la describió Einstein. El espacio mismo es como una tela flexible, y los objetos masivos, estrellas, planetas, etc., crean hendiduras o abolladuras en esa tela. Cuando un objeto pequeño, como un cometa, pasa volando, es como una canica que rueda por una superficie deformada. Su camino se curva alrededor de las hendiduras. Si la canica se mueve lo bastante despacio, puede espiralizar hacia el hueco y quedar ligada, como un planeta capturado en órbita. Si va un poco más rápido, puede dar una o algunas vueltas. Eso sería una elipse, como un cometa que regresa periódicamente. Pero si se mueve realmente rápido, por encima de una velocidad umbral que llamamos velocidad de escape, apenas se curvará alrededor del objeto masivo y seguirá su camino, sin quedar atrapada. Eso es exactamente una trayectoria hiperbólica. El cometa entra rápido, la gravedad del Sol curva su camino en una vuelta cerrada, pero no lo suficiente como para atraparlo. El resultado es una visita única. Nadie tuvo que empujar a este viajero con un cohete. Fue arrojado a ese camino por encuentros gravitatorios hace mucho tiempo, y el Sol simplemente le dio una desviación, como una onda cósmica que lo envía de nuevo hacia las estrellas. Hay también una nota sutil sobre el tiempo. A las velocidades a las que viaja este objeto, la relatividad no es solo una teoría abstracta. Ahora bien, el cometa está muy lejos de ser lo bastante veloz como para que los efectos sean dramáticos, pero incluso a decenas de kilómetros por segundo, los relojes que viajan con él laten un poquito más despacio en comparación con los relojes en la Tierra. El efecto es increíblemente pequeño, una diferencia de apenas nanosegundos, pero es real. Nuestros satélites GPS experimentan dilataciones de tiempo diminutas similares debido a su velocidad y a la gravedad más débil en órbita, y deben corregirlas para darnos posiciones precisas. Resulta desconcertante pensarlo, pero incluso un cometa que pasa silenciosamente por el sistema solar experimenta el tiempo de forma apenas distinta a como lo hacemos nosotros inmóviles en la Tierra. El universo no pierde ocasión de recordarnos que el espacio y el tiempo están entrelazados. Volvamos al cometa en sí y a lo que vimos durante su estancia en el sistema solar. Sabemos que no es enorme, como mucho tiene unos pocos kilómetros de ancho, quizá incluso tan pequeño como medio kilómetro. Es decir, está en algún punto entre el tamaño de la isla de Manhattan y el de una pequeña montaña. Definitivamente no es un monstruo del tamaño de un rascacielos, sino un cometa modesto, según los estándares del sistema solar. En las imágenes telescópicas parece una bocanada suave de luz, con el núcleo oculto dentro de su halo de coma. Algunos observadores con telescopios potentes informaron de una cola larga y delgada cuando la geometría de observación era favorable, y a veces de una anticola, un curioso efecto de perspectiva en el que la estela de polvo, desde nuestro punto de vista, parece apuntar hacia el Sol en lugar de alejarse.
Esto ocurre por la forma en que el polvo se dispersa en el plano orbital del cometa. Desde ciertos ángulos, ese polvo extendido puede parecer una aguja o cola del lado solar, aunque el polvo en realidad siga alejándose del Sol en conjunto. Es una ilusión óptica que muchos cometas han mostrado, y este visitante no fue la excepción. A medida que el viajero se acercó a su punto de máximo acercamiento al Sol, el aumento de temperatura produjo cambios sutiles en su actividad. Los observadores notaron en un momento un incremento de brillo, probablemente consecuencia de una bolsa de hielo especialmente volátil, quizá una zona rica en dióxido de carbono, que ventiló rápidamente, un mini geyser en la superficie que soltó una ráfaga de polvo y gas y lo volvió brevemente más luminoso. Más tarde, al calentarse aún más, aunque no tanto como los cometas que se zambullen muy cerca del Sol, porque se mantuvo bien fuera de la órbita terrestre, el hielo de agua en capas más profundas del núcleo empezó a sublimarse con mayor intensidad, añadiendo una mayor cantidad de vapor de agua a la mezcla. El comportamiento fue dinámico, pero dentro de los límites de lo que los especialistas esperaban, un aumento general de actividad al acercarse al Sol, posiblemente con algunos estallidos cuando se expone hielo fresco, y luego un descenso de la actividad al alejarse y calmarse todo. Importa destacar que pareció mantenerse íntegro. Algunos cometas, en especial los pequeños en su primer paso cerca de una estrella, se desintegran si el calentamiento y la desgasificación superan su resistencia estructural. Pero no vimos evidencia de ruptura. No hubo un aumento súbito y masivo de brillo ni fragmentación en las imágenes. El cometa sobrevivió a su encuentro solar intacto y simplemente siguió su camino. En cierto sentido, ese hecho también es una pista. Nos dice que el núcleo probablemente tiene suficiente cohesión. Quizás sea algo más que un montón suelto de escombros, como para soportar un poco de luz solar sin deshacerse. Los científicos también aprovecharon la ventana de observación para medir propiedades físicas como su rotación. Siguiendo las variaciones periódicas de su luz, en esencia el parpadeo al girar, dedujeron que el núcleo gira aproximadamente cada 16 horas. Es una tasa de giro cómoda, no tan rápida como para estar al borde de desintegrarse, ni inusualmente lenta. Se parece a la de muchos cometas conocidos. La producción de polvo, estimada a partir del brillo de la coma y la cola, sugería que desprendía del orden de unos pocos kilogramos de material por segundo en el pico de actividad, lo que suena a mucho, pero para un cometa es bastante moderado. Pueden ir desde menos de 1 kilogramo hasta muchos por segundo según su tamaño y composición. Todos estos detalles, tamaño, giro, nivel de actividad, proporciones de gases, características del polvo, se combinan para formar un retrato del visitante. Y en ese retrato vemos algo a la vez exótico y familiar. Exótico por su origen más allá del sistema solar, aunque familiar en su comportamiento y composición. Es como si el cosmos nos dijera que la receta de los cometas podría ser similar sin importar en qué cocina, sistema estelar, se hubieran horneado, con algunas especias locales únicas. ¿Dónde exactamente comenzó su viaje este cometa y cuántos años tiene? Estas son preguntas que tientan tanto a los astrónomos como al público. Cuando se anunció su descubrimiento, las primeras especulaciones sobre su velocidad y trayectoria llevaron a algunos a llamarlo quizá el cometa más antiguo que habíamos encontrado, insinuando que podría venir de un sistema estelar muy antiguo. Se habló de si se originó en el disco grueso de la Vía Láctea, un componente de nuestra galaxia que contiene muchas estrellas viejas, estrellas más antiguas que el Sol, posiblemente formadas cuando la galaxia era joven. Si eso fuera cierto, podría ser un vagabundo, extraordinariamente antiguo, potencialmente formado hace 8 o 10.000 millones de años alrededor de una estrella que desde entonces murió o se alejó mucho. La posibilidad de estar observando un cometa más antiguo que nuestro propio sistema solar era emocionante y poética. Rastrear la trayectoria de un objeto a través de la galaxia, sin embargo, es extremadamente difícil. Nuestra galaxia no es estática. A lo largo de millones de años, las estrellas orbitan el centro galáctico y se mueven unas respecto de otras. Para buscar su hogar, los astrónomos intentaron calcular su trayectoria pasada en el espacio y ver si pudo haberse acercado a alguna estrella conocida en los últimos millones o decenas de millones de años.
Usando mediciones precisas del Observatorio Espacial Gaia, que cartografía las posiciones y movimientos de miles de millones de estrellas, un equipo siguió el camino del visitante hacia atrás unos 10 millones de años. Identificaron decenas de encuentros cercanos nominales, instancias en las que el cometa pudo haber pasado a unas pocas años luz de una estrella. Sin embargo, ninguno de esos encuentros destacó como lugar de nacimiento o evento de eyección definitivo. En cada caso, la aproximación no fue lo bastante cercana o el momento no fue el adecuado como para concluir: sí, esa estrella expulsó a este cometa. El análisis de su movimiento, en particular cómo se desplaza respecto del plano de la Vía Láctea, llevó a los científicos a inclinarse por un origen en el disco delgado de la galaxia, donde reside nuestro Sol, en lugar del disco grueso. El disco delgado contiene estrellas de muchas edades, incluidas el Sol y otras más jóvenes, mientras que las del disco grueso son por lo general muy antiguas. Si el objeto provino del disco delgado, su estrella de origen podría ser una similar al Sol, quizá algo más vieja, o más joven que la nuestra. Eso sugeriría que el cometa tendría del orden de miles de millones de años, pero no necesariamente el doble de la edad de nuestro sistema solar, como implicaba la idea del disco grueso. En todo caso, ya sea del disco delgado o del grueso, este cuerpo es casi con certeza muy viejo, y ha viajado lejos. Probablemente se formó en la era más temprana de su sistema original, como uno de innumerables planetesimales helados, y pasó eones en almacenamiento frío en los bordes antes de que algo lo liberara. Ese pensamiento, el de un cometa que quizá prendió alrededor de un sol distante en una época muy anterior a los humanos, posiblemente antes de que existiera la propia Tierra, resulta profundamente humilde. Considera esto: mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra, mucho antes de que la Tierra siquiera se aglutinara como planeta, pudo haber una estrella tranquila en una región alejada de la galaxia bajo la cual tomó forma este cometa. Alrededor de esa estrella, cuerpos similares orbitaban en una nube oscura, y en algún momento, un capricho cósmico dio a este un empujón. Ahora, tras un viaje casi incomprensible, cruzó la senda de nuestro Sol e iluminó nuestros telescopios por un corto tiempo. Es como si un diminuto emisario de una era pasada y de un mundo distante se hubiera presentado sin avisar, dándonos una breve ojeada a una historia que comenzó a años luz de distancia y hace edades. El cometa no permanecerá mucho tiempo en nuestro vecindario. Para comienzos de 2026 estará volviéndose extremadamente tenue a medida que regrese al sistema solar exterior y más allá. Poco después, saldrá del alcance incluso de nuestros telescopios más grandes. Continuará su viaje, ligado a la galaxia en su conjunto más que a una estrella en particular. Quizá, dentro de millones de años, pase cerca de otra estrella y se convierta por un breve tiempo en el visitante interestelar de ese sistema. Para nosotros, una vez que se haya ido, probablemente nunca volverá. Se convertirá, como Oumuamua y Borisov, antes que él, en un recuerdo y en un conjunto de datos en nuestros archivos. Pero su legado perdurará de múltiples maneras. Primero, los datos. Los astrónomos han reunido un tesoro de observaciones durante su visita. Tenemos espectros detallados que revelan su composición química, imágenes de su coma y su cola de polvo, mediciones de su brillo a lo largo del tiempo y de cómo rotaba, y cálculos orbitales muy precisos que trazan su ruta. Todo esto se estudiará durante años, incluso después de que el cometa no sea más que un punto débil más allá de Plutón. Los científicos en la Tierra seguirán examinando la información que reunimos. Se escribirán artículos describiendo su composición y comportamiento, comparándolo con otros cometas. Esos hallazgos alimentarán nuestra comprensión más amplia de cómo pueden diferir o parecerse entre sí los sistemas estelares en la formación de cuerpos pequeños. Los datos también ayudan a afinar nuestras técnicas. La próxima vez que aparezca otro objeto interestelar, sabremos aún mejor cómo observarlo con rapidez y a fondo. En segundo lugar, la visita de este cometa está influyendo en los planificadores de misiones y en las agencias espaciales. Aporta impulso a ideas como las misiones de respuesta rápida de las que hablamos. Proporciona un ejemplo concreto que será citado en propuestas. Mira cuánto aprendimos de un solo cometa interestelar solo con telescopios. Imagina lo que podríamos aprender si enviáramos una sonda.
Subraya que estos visitantes interestelares no son meras rarezas, están ahí afuera, y estamos empezando a encontrarlos. Ignorarlos significaría perder oportunidades de estudiar fragmentos de otros sistemas estelares que literalmente han venido hasta nosotros. En los pasillos de los congresos de astronomía y de las agencias espaciales, este encuentro será recordado como un catalizador que reforzó el caso de estar listos para interceptar al próximo, o al menos mejorar nuestras redes de observación. ¿Veremos pronto otro viajero como este? Probablemente sí. Los desechos interestelares son comunes. Antes éramos en gran medida ciegos a ellos, pero ahora miramos el cielo con los ojos bien abiertos. Con mejores sondeos captaremos a más de estos mensajeros. Podría suceder incluso dentro del próximo año o 2, o quizá tarde un poco más, pero probablemente sea solo cuestión de tiempo. Cada uno pondrá a prueba nuestros instrumentos y nuestra imaginación. Algunos podrían ser pequeños y tenues, apenas detectables. Otros podrían ser más grandes o pasar más cerca, ofreciéndonos un mejor espectáculo. Algunos podrían ser más polvorientos y producir una cola visible. Otros quizás sean silenciosos y más difíciles de clasificar. Todos nos confrontarán con el mismo cambio de perspectiva emocionante, que nuestro sistema solar no es una isla aislada, sino parte de un vasto archipiélago cósmico, con restos y escombros que de vez en cuando llegan a nuestras orillas. También hay algo profundo en comprender que nuestro sistema solar no está encerrado en sí mismo. Desde hace tiempo describimos poéticamente el espacio como un océano y a las estrellas como orillas lejanas. Ahora vemos que los cometas y los asteroides son como barcos o madera a la deriva que pueden viajar entre esas orillas. Los materiales cambian de manos a lo largo de la galaxia. Un cometa nacido alrededor de otro sol puede transportar moléculas orgánicas, la materia de la química que, en las condiciones adecuadas, podría conducir a la vida y dejarlas en un nuevo entorno. De ese modo, los objetos interestelares podrían contribuir a dispersar los ladrillos de la vida de un sistema estelar a otro. Es una idea especulativa, conocida como panspermia, en su forma extrema, pero incluso sin invocar la vida, impresiona comprender que los ingredientes de los planetas, y quizá de la vida, se están intercambiando por toda la Vía Láctea. Un cometa así nos recuerda que la historia de la Tierra y la historia de la vida aquí podrían incluir capítulos escritos a años luz de distancia. En un futuro lejano, quizá incluso capturemos intencionalmente un objeto interestelar. Tal vez la tecnología avance hasta el punto de permitirnos alterar ligeramente la trayectoria de un visitante, lo suficiente como para ponerlo en órbita alrededor de la Tierra o de la Luna. Imagina tener un cometa capturado de otra estrella en una órbita estable, al que pudiéramos enviar astronautas o robots para estudiarlo directamente durante años. Suena a ciencia ficción ahora, pero también sonaba así aterrizar en cometas o traer muestras de asteroides no hace mucho, y eso ya lo hemos logrado. Por el momento, lo mejor es enviar a nuestros emisarios robóticos a perseguir brevemente estos objetos o escrutarlos con nuestros telescopios como hemos hecho. Pero algún día, tener en las manos un trozo de otro sistema solar podría estar a nuestro alcance. Por ahora, hacemos lo que podemos, observamos con atención, comparamos notas a escala global y construimos una comprensión colectiva a partir de una multitud de observaciones. Nos hemos vuelto oyentes cósmicos, a la espera de susurros de las estrellas. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, es tentador desear lo espectacular, esperar que un objeto misterioso sea una sonda o el heraldo de algo monumental. La historia genuina puede parecer más silenciosa, pero es más profunda. Este es un objeto natural, y aún así logra ser extraordinario. Es un mensajero de un lugar al que no podemos llegar, un fragmento de un mundo distante que nos trae información simplemente por ser lo que es. Desafía nuestros modelos de formación de cometas, lleva nuestra tecnología de observación al límite, e incluso brinda un ejercicio perfecto para nuestros sistemas de defensa planetaria, todo sin plantear amenaza alguna. Nos recuerda que, incluso en la quietud de una noche oscura, la galaxia bulle de actividad, y de vez en cuando un viajero se acerca lo suficiente como para compartir algunos secretos. Cuando la apacible oscuridad del cielo vuelve al silencio y el visitante se desvanece de nuestra vista,
sabemos que su historia no termina de verdad. Los datos reunidos mantendrán ocupados a los científicos durante años, extrayendo cada pizca de conocimiento que este viajero tiene para ofrecer. Espectros, imágenes, medidas de rotación, análisis químicos, seguimiento orbital, todo alimentará el siguiente ciclo de investigación. Tal vez ahora mismo un estudiante de posgrado escriba una tesis sobre la química peculiar de este objeto, o una agencia espacial lo cite como motivo para financiar una nueva misión. De ese modo, la visita del cometa seguirá inspirando y enseñando mucho después de que el cometa en sí se haya ido. Si te encuentras afuera en una mañana despejada en las próximas semanas, mira hacia arriba y piensa en lo que hay allá afuera. El propio cometa estará muy lejos del alcance de tus ojos, ya retirándose hacia lo negro. Pero está ahí, un tenue susurro de luz que regresa al espacio interestelar, llevando polvo y secretos de otro amanecer que se alzó en un cielo distante. Vino hasta nosotros, compartió un poco de su misterio y siguió su camino. Tuvimos la suerte de presenciarlo, y en algún lugar, el próximo mensajero ya está en camino, a través del inmenso vacío del espacio, atraído por azar hacia la esfera de nuestro Sol. Cuando llegue, el año que viene, en 5 años, mañana, quién sabe, estaremos listos para escuchar su historia.